Somos Argentina en todas partes. ¿Cómo estás, amiga? Hola, Car. Hoy traíamos una pregunta que escuchamos frecuentemente en relación a la migración, que es ¿qué pasa en nuestra mente cuando migramos? En principio pensábamos en la definición más Wikipedia, podríamos decir, que bueno, es un proceso en que la persona deja su país, su lugar de origen, para instalarse de manera permanente o temporal en otro territorio. Muchas veces también lo que aparece es qué motivos hay para la migración. En general se divide entre forzadas y voluntarias, pero también eso nos hacía un poco de pregunta cuando quizás vamos hablando de algunos casos de migración, ¿no? El otro día escuchábamos a un profesional que vive en Argentina, que hace muchos años trabaja en su profesión y que, bueno, ya está emprendiendo el plan de migrar a otros países. Aparentemente podría ser una migración voluntaria, ¿no? Pero los motivos por los que él va a migrar es porque ya no llega a fin de mes. Ya no puede mantener a su familia con el salario que le da su desarrollo laboral. Entonces, bueno, ahí también se arma un gris que pensábamos que es interesante. Sí. Como, bueno, ¿es voluntario? Es un poco forzado también, ¿no? Si bien no es un motivo de guerra, sí, ¿no? Pero sí quizás hay uno no algo. lo siente forzado y todo. Exacto. ¿No? Pero hay algo de las características del contexto que, bueno, hacen que se nos presente un poco esta pregunta en relación también a si tú harás una migración involuntaria o forzada. Como, bueno, ahí también podemos pensar otras cuestiones. En cuanto a lo que es la mente, a nosotras nos gusta hablar como psicoanalistas en relación a la realidad psíquica. Y para pensar una definición simple, decimos, bueno, es la representación inconsciente, consciente de emociones, de sentimientos, de experiencias vividas, que el sujeto las vive como reales, que están diferenciadas de la realidad concreta, pero a su vez también están relacionadas. Así es. Entonces, bueno, tomando un poco estas definiciones, fuimos un poco pensando qué procesos se dan en la migración en cada sujeto, si bien partimos de la base que, bueno, eso es particular y singular de cada uno, pero sí que las motivaciones de la migración van a tener también su efecto en cómo se va a vivir ese proceso. Absolutamente. Y que son trabajos para hacer un poco ineludibles, ¿no? No sé si se pueden esquivar. Después, como cada quien lo viva, es singular, ¿no? Pero son trabajos en los que hay que invertir cierta cantidad de libido, energía psíquica, tiempo. Sí, y le llamamos trabajo, como bien diría Freud, nuestro querido psicoanalista, por ejemplo, el trabajo de duelo, ¿no? Hay diferentes procesos psíquicos en cada uno, pero sí es verdad que hay algunas cuestiones comunes que está bueno que podamos pensar. Y una de ellas son los trabajos de duelo que se dan durante la migración. Y el duelo, bueno, tiene que ver con todo eso que se pierde en el momento que se migra. Y son experiencias que, bueno, a veces son inconscientes, otras veces son más conscientes. Y habrá que ver cada cual cómo atraviesa esos duelos. Y que corren igual, ¿no? La pérdida de los lugares de referencia, de las amistades, los vínculos, las amistades, costumbres, los trayectos que se hacen geográficamente en la diaria, eso también se pierde. Bueno, los trabajos, ¿no? Como decíamos recién, la actividad laboral, bueno, el lenguaje, el idioma. El humor. Aparece mucho en la clínica al menos, ¿no? Algo de nuestro sentido del humor, que es particular, como lo tiene también un tailandés, ¿no? Pero digo, eso se pierde también. Sí, hay experiencias, de pérdida. Y todas estas cuestiones que podemos pensar de las costumbres y como decíamos recién,
bueno, la cotidianidad del país de origen, tienen que ver con esa identidad primaria, ¿no? Es lo que, bueno, primariamente nos arma, nos da una identidad de la cual nos sostenemos. Y en el momento de emigrar, en ese mismo trabajo de duelo, bueno, se lleva a una reinterpretación, ¿no? Una adaptación a una nueva identidad. Hay algo de invención. Sí. Que es muy interesante, que a veces no se da, ¿no? También hay que decirlo. Pero me parece que en muchos casos, bueno, se empieza a reinterpretar esta realidad nueva incorporando novedades vinculares, de costumbres, de idioma. Un poco sucede allí parecido a lo que sucede con la pérdida de un ser querido, ¿no? Totalmente. Pensaba que se dice mucho que uno es un argentino viviendo en tal lugar, ¿no? Como que está mucho eso en la elaboración de la identidad, la reinterpretación de la identidad de quién es uno estando en un lugar que no es el de origen. Sí, un argentino en otro lado. Exacto. Sí. En ese punto me parece que en esta misma transformación se logra ciertas conexiones simbólicas novedosas. Algo inédito se arma ahí. Pero bueno, por supuesto que ese proceso también conlleva un trabajo que no es que, bueno, uno duela y después se arma. Esto se va dando de manera simultánea, ¿no? Se dan las dos cosas a la vez, ¿no? Claro, por eso también la mezcla de emociones y, ¿no? La fascinación, la alegría, la angustia, ¿no? Como... Absoluto. Todo juntito. Bueno, un poco también pensábamos que estos son procesos, ¿no? Como generales, pero que también a nosotras nos interesa ver cómo encarna en cada quien, ¿no? Un poco hablábamos de que escuchamos mucho en la clínica que hay un discurso, ¿no? Del sentido común, de lo que es migrar, de lo que implica, de cómo hay que vivirlo también, que está un poco idealizado, ¿no? Y cuando eso no encaja, o no se vive como parecería, ¿no? Que debería vivirse un poco a partir de lo que se ve en Instagram, ¿no? También. Sí, la imagen en la playa y el laburo ideal. Claro. Bueno, en psicoanálisis se le llama ideal, ¿no? A esto. Se llama ideal, mandato, también se puede tomar esa palabra para referenciar. Y también lo pensábamos como hay algo de ese ideal que a veces lo que hace es traer mayor malestar, sí. ¿No? En querer alcanzar eso como, bueno, debería estar pasándola re bien porque estoy en un lugar que es un paraíso. No debería sentir ansiedad. Si esto es la playa y exacto. Estoy haciendo lo que quiero. Y hay estabilidad económica, ¿no? Como que hay un montón de características del ideal que me parece que, bueno, como muchas veces no se alcanza como todos los ideales, digamos, ¿no? Básicamente. Porque esa es la característica del ideal, que no existe, lo que hace es generar mayor malestar al sujeto. Ya de por sí es difícil migrar, ¿no? Toda la movida que implica migrar ya es compleja, ¿no? Y esto le agrega como un plus de padecimiento, de sufrimiento. Tal cual. Que está bueno escucharlo y sí, darle lugar a ver qué palabras hay para nombrar ese padecimiento, ¿no? También desde acá, ¿no? Hay una cosa muy idealizada, ¿no? De que te vas y ya está. Tenés las garantías de la felicidad. Y un poco investigando, ¿no? ¿Cuál era el contenido que circulaba para migrantes? Sí. Cuando pensábamos en el proyecto y en lo que queríamos nosotras, ¿no? Decir y proponer, hay mucho de también una experiencia que se cuenta como la ideal y el modelo a seguir, ¿no? Yo que migré, te cuento los pasos para workshop de ansiedad de migración, ¿no? Un poco patologizando cuestiones también, ¿no? Porque, no sé, digo, la ansiedad de migración pueden ser un montón de cosas, ¿no? Tal cual. Y sobre todo creo que estas cosas aparecen cuando no encaja lo que teníamos en el ideal con lo que nos va pasando.
Exacto. No, y también pienso que, digo, estos ideales y esto que por ahí se muestra en Instagram, que no todos los perfiles son así, pero muchos sí. Mucho hay mucho. Sí. También obtura la propia experiencia. Total. Digo, porque quizás en la misma experiencia de migrar hay una posibilidad de invención, ¿no? Y de adquirir sabiduría, porque ahí también uno se conoce mucho a sí mismo, que digo, el estar viendo cómo lo hacen otros, cómo hay que hacerlo, qué debería estar sintiendo, obtura lo que realmente te está pasando. Le quita como el brillo personal de lo rico que puede ser escuchar, bueno, cuál es el deseo, ¿no? También ahí, o escuchar también las motivaciones del movimiento que se hace, ¿no? Cuando uno migra, que son recontrapersonales. Sí, digo, así como nombramos a este profesional, también, bueno, hay experiencias, por ejemplo, de Work and Holiday, de Work and Travel, donde se trata más de ir a vivir una experiencia y de también, bueno, salir un poco al mundo, ¿no? Con lo que eso significa. Digo, ahí hay otra motivación, por lo tanto también hay otra forma de vivir la migración, pero en eso mismo también digo, además de que suele ser en edades, ¿no? Como muy 20 y pico, 30 y pico, como donde, bueno, se manifiestan también un montón de cambios. Estaba pensando en un caso, digo, las Work and Holiday o Work and Travel, si ves lo que se muestra desde las imágenes, pibes felices, ¿no? Haciendo como un post viaje egresados de segunda adolescencia. Y también hay personas que optan por la Work and Travel porque las oportunidades de laburo de acá caducaron. Sí, tal cual. ¿No? Y no es tan, ¿no? Hablando de esto de una migración forzada o, bueno, se supone que el perfil es de un pibe de clase media feliz y que no tiene problema, y en realidad quizás está siendo una salida para un montón de personas que acá no encuentran dónde. Tal cual. ¿No? Entonces ahí también lo ideal y lo que sucede en cada quien es distinto. Sí. Y que no sea ideal no significa que no se la pase bien, ¿eh? Absoluto. Digo, porque hay muy lindas experiencias también. Sí, eso también nos interesa, ¿no? Que aparezca. O convocar o escuchar, porque... Esto no va a ser un espacio donde solo se venga a hablar de esos momentos donde en la migración te encontrás bajón o angustiado, sino también de la buena experiencia. Total. De cada uno cómo se inventó ahí, ¿no? Sus recursos para migrar. Sí, y nos interesa mucho escuchar eso, porque hay experiencias que están por fuera de este algoritmo de la ansiedad de migración, te doy los pasos para cuando tenés miedo de perder a alguien en tu país de origen y entonces no sé qué. Digo, hay formas y formas de armar y de inventar y de alcanzar como algo más cercano a lo que uno estaba buscando, que no va a ser el ideal, ¿no? Claramente. Pero que puede estar muy bueno. Puede estar muy bueno. Sí. Aún no sé ideal, ¿no? Bueno, acá pensábamos un poco, cuando hablamos del ideal, también en algo que dice Freud, ¿no? Claro. Malestar en la cultura. Esta es una edición muy linda. Esto lo dice en 1930. Sí, la verdad que ¿Qué nos pasó después para que estemos hablando de esto? Bueno, igual no fue hace tanto si lo pensás. No. Me parece que Freud es muy vigente porque un poco de lo que él fue descubriendo de los procesos psíquicos, obviamente su invención del psicoanálisis, digo, es atemporal. No es algo que tenga que ver con una cronología de años o edades, sino algo de la subjetividad, ¿sí? Que se relaciona con la época, pero también que es muy vigente. Absolutamente. El tipo viene hablando de que no hay como que la fórmula de la felicidad no existe, ¿no? En pocas palabras, es un ensayo largo y va mostrando, bueno, por esta vía no está garantizada la felicidad, pero que igual no nos es posible renunciar a intentar acercarnos a ella, ¿no? Y que por ende cada uno tiene que, ¿no? Ensayar, no recuerdo exacto la frase. Él dice, cada uno
bueno, tiene que ensayar por sí mismo la manera en la que puede alcanzar esa bienaventuranza. Me encanta esa palabra. Sí, porque... Bienaventuranza. Sí, y viene de la aventura, ¿no? Y bueno, mismo la migración tiene es que ver también. aventurarse. No sé si siempre es ir a la aventura, pero es aventurarse seguro, ¿no? Sí, tal cual. Por eso a nosotras nos interesa este espacio de grupos donde, bueno, cada uno se puede acercar y nosotras dar ese espacio, habilitar a ese extranjero con sus diferencias, bueno, para que en ese mismo encuentro se pueda inventar algo distinto, ¿no? Sin imponer, sin guiar, sin orientar el discurso hacia ningún lado en particular, ¿no? Simplemente recibir a quien se quiera acercar a contar cómo está viviendo su migración, no solamente cuando uno tiene ansiedad o angustia, sino cuando también la está pasando bien. Exacto. ¿No? Porque me parece que también es rico y también porque sabemos que nos gusta conversar, ¿no? Y muchas veces es eso, poder compartirlo con otros, ¿no? No desde el malestar precisamente. Sí, que seguramente ahí se va a inventar algo nuevo. Absoluto. Yep. Bueno, vamos a dejar acá por hoy. Queremos que nos cuenten, no sé si se animan, ¿no? En los comentarios del Spotify hay posibilidad de, si se quedaron pensando en algo, si quieren nombrar algo, nos interesa un montón escucharlos. Sí, y cualquier cosa nos escriben, ¿no? Claro, y cualquier cosa nos escriben porque, bueno, la idea es armar prontito algún grupo online. Sí, ya pronto estaremos anunciando las fechas y cositas. Bueno. La seguimos la próxima, ¿no? Seguinos en Instagram, @Argentina en todas partes.